Hola, hola. Hola, 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 hola. A ver, déjenme piñar esta cuestión. Pin. Hola, hola, ¿cómo estamos? Caro Samsing, te estás conectando desde tu cuenta personal. Tienes que conectarte desde la de Nubox. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo que no estábamos en esto. Carito, tienes que conectarte. Sí, yo también los echaba mucho de menos, mucho de menos. Me tomé vacaciones, ya estoy de vuelta. Muy contenta de verlos de nuevo. Déjenme invitar a los amigos de Nubox. Vamos a estar hablando sobre hartas cosas muy entretenidas hoy día. Más linda, oh, lindo, mi Sam, gracias. Ay, yo también los amo. Hola, Hola, Caro. hola Javi, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien, bien. Sorry, me está esto de tener cuenta personal y cuenta. Oye, ya, tenemos buen internet, nos escuchamos. ¿Está todo en orden? Sí, todo en orden. Excelente. Entonces, hola Lucho. Italiana, sí. Bueno, vamos saludando. Ay, ustedes son los mejores. Vamos saludando. Bienvenidos a un nuevo lunes de live. Hemos dicho ya varias veces que han sido años súper difíciles y las empresas de pequeño y menor tamaño, también conocidas como pymes, no han sido la excepción. También lo han pasado harto mal, entre bajas en ventas, interrupciones en logística, quiebras, dificultad para conseguir financiamiento, la obligación de digitalizarse más, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido infinitos los obstáculos y los problemas y desafíos con los que se han encontrado las empresas durante la pandemia sin precedentes que ha sido el coronavirus. Y para hablar de esto, estamos aquí con la Caro Samsing, que es CEO de Nubox. Para los que no conocen, Nubox es un software de contabilidad empresarial. Caro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, hoy muchas gracias por tenerme aquí y gracias a todos los que están sumando también para hablar sobre pymes, sobre cómo le han afectado y sobre todo la situación hoy día también. Gracias a ti por estar. Oye, vamos entonces desde cero. Cuéntanos un poco cómo han sido los últimos años para las pymes. Hemos visto a muchas luchando por subsistir. Así que cuéntanos un poco, danos un panorama general de la situación. Súper. Bueno, yo me remontaría primero a la pandemia, porque en la pandemia hubo sectores súper afectados. O sea, acordémonos, y ahora yo siento que nos sacamos la mascarilla y como que ya sentimos que como que se acabó, pero bueno, remontémonos a cuando partió la pandemia, ¿cierto? Y que en verdad estaba todo cerrado. Hubo sectores súper golpeados, ¿cierto? Hay un sector que lo conocemos como Oreca, que son todos los hoteles, los restaurantes, que de un día para otro tuvieron que cerrar. O sea, acordémonos, ¿cierto? Al principio de 2021. Entonces ahí hubo un sector súper golpeado y un poquito tuvieron que empezar a reinventarse, ¿cierto? Después también los locales, en el fondo que, no sé, casi el 100% de su venta era física, ¿cierto? En los lugares físicos, también tuvieron que reinventarse, ¿cierto? Y pasar a vender online. Esto fue todo el 2021, ¿cierto? Después, o sea, perdón, el 2020, 2021. Ahí en el fondo empezaron a ver, ¿cierto? El bono a mi pyme, ¿cierto? Los subsidios, se permitía como eh, a tus empleados, ¿cierto? Puedes suspenderlo. Entonces, así estuvimos entre el 2021 y el 2022 y ahí una de las cosas que yo siempre digo es que me saco el sombrero por cómo las pymes, o sea, súper resilientes, ¿cierto? Pasaron a vender online, ¿cierto? Me imagino que más de Sí. alguno acá ha comprado algo por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, incluso más allá de los retail grandes que no queremos mencionar a ninguno, ¿cierto? Pero que incluso de repente te llegan a la casa de un día para otro, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hubo un empuje fuerte a la digitalización y a empezar a vender. Y bueno, y este año el programa es un poquito distinto porque la pandemia efectivamente ya no nos está afectando tanto, hay sectores que están volviendo a abrir, ¿cierto? El sector turístico todavía sigue medio complicado, pero el otro está empezando a abrir, pero ahora nos vinieron otros temas, ¿cierto? Como la inflación, ¿cierto? Un poquito estamos pagando el pato por toda la plata que sacamos el año pasado, ¿cierto? Aumento de los costos, entonces ahí también un poco son otros los desafíos, ¿cierto? Ahora los desafíos son un poquito guardar mucho más la caja, ¿cierto? Ojalá no quemarla. Entonces, en eso están un poquito las pymes, hemos sido harto golpeadas por estos últimos 2 años. Eh, Así que nada, súper entretenido ahora también un poquito de ir hablando ahora de cuáles son los apoyos, cuáles son las herramientas, ¿cierto? Que deberían ir viendo para ir zafando esta situación. Oye, es súper cierto eso que tú decís. Los empresarios, las pymes sobre todo, la gente tuvo que empezar a hacer todo de todo. Desde vender por WhatsApp hasta ir a dejar, realmente como que se interrumpieron todas las cadenas, todos los procesos y hubo que hacerlas todas. Yo creo que todos los emprendedores, inclusive la que te habla, tuvimos que hacer todo.
Sí, po. Imagínate un restaurante, por ejemplo, un restaurante que tuvo que cerrar de un día para otro, se tuvieron que poner a vender online, se tuvo muchos que se pusieron a hacer catering, inventaron así de un cuanto nuevo negocio de un día para otro, o sea, en verdad, nosotros siempre decimos que en Nux nuestro sueño es, o sea, nuestro propósito es impulsar el sueño de las pymes, o sea, yo en verdad me saco el sombrero por todas esas pymes, que a todo esto en Chile hay más de 1 millón de pymes, tuvieron que reinventar de un día para otro, ponerse a hacer, ¿cierto?, nuevos modelos de negocio, para eso hacer nuevas infraestructuras, ¿cierto?, nuevas tecnologías, así que sí, han sido 2 años súper, súper movidos últimamente. Oye, tú hablaste ya de mi pyme. Cuéntanos un poco cómo ha sido el apoyo que ha existido en los últimos años a las pymes. Y también te quiero preguntar, uno siempre como que peca de pedir más, de la queja y de todo. ¿Ha sido suficiente, en tu opinión, la cantidad de apoyo que ha habido para el sector? Es una buena pregunta. De hecho, ahora hace poco el gobierno sacó un nuevo crédito FOGAPE que era relativamente Sí. bueno porque las condiciones son bastante buenas. Ahora como que lo reactivó ahora a principios de agosto. La pandemia al principio fue como un shock que nos sacó un poquito como a todos, ¿cierto? Entonces las pymes que se vieron súper afectadas, yo creo que incluso el gobierno se vio un poquito como medio paralizado. Podemos decir si es que es suficiente o no, pero es que más allá de un bono, y acá no me quiero opinar, pero es cierto, un poco deberíamos ponernos a hablar de cómo reactivamos al final todo esto. Entonces yo creo que, siendo súper honestas, son las mismas pymes las que supieron un poquito como zafar de esto, ¿cierto? Y empezar a usar tecnología, ¿cierto? Empezar a usar otra forma un poco de vender, empezar a usar otra forma de poner su servicio. Sí, el gobierno, o lo que ha tratado de hacer el gobierno últimamente, es tratar de digitalizar mucho los servicios. Y eso yo sí Sí. creo que ha sido un importante. De hecho, por la Dirección de Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, todo lo que están tratando de hacer es digitalizar justamente esta relación, y eso yo creo que ha ayudado harto. ¿Por qué? Porque ha sido como, si bien es obligatorio, ¿cierto? Nos pusieron la boleta electrónica obligatoria, los contratos obligatorios, los finiquitos, creo que es un súper buen empujón para que efectivamente las empresas empiecen a digitalizar todos sus procesos, ¿cierto? Y así, en el fondo, Sí. ser más, más eficiente. Ahora, algo que sí yo creo que es interesante que ha pasado en los últimos 2 años, es todo el acceso a distintos tipos de capital. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, para las pymes podéis tener créditos online, ¿cierto? Han salido Sí. muchas empresas de factoring también digital, ¿cierto? Las pymes, acordémonos, hace un par de años, incluso Nubox, que era una pyme, ¿cierto? Nosotros para pedir un crédito teníamos que tener 5 años de números, ¿cierto? Certificado, o sea, era casi imposible. Nosotros éramos una empresa de 120 empleados y todavía era súper difícil tener financiamiento para una pyme. Entonces, ahí yo sí creo que nos falta mucho camino por recorrer y han entrado, ¿cierto?, empresas privadas, ¿cierto?, que están un poquito subsidiando al final ese acceso a financiamiento de forma súper Sí. buena, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay una oportunidad súper grande. Y ahí yo creo que nos hemos puesto un poco las pilas. Yo creo que ahí hay una oportunidad súper grande para las pymes justamente para poder financiarse de otra forma, no tener que ir al banco tradicional. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Cuéntanos cómo han visto el tema de las quiebras, porque contra creencia popular entiendo que en los últimos años la creación de empresas ha sido récord. Sí, de hecho, en el 2021, la cantidad, así como el número de pymes que se crearon, acuérdense, 2021, plena pandemia, ¿cierto? Se fueron casi 200.000 pymes en un año. Y hoy día, si sumamos al final, 200.000. Wow. sí, muchas. Después otras 39.000 en el 2020, y al final si las sumamos todas, en el fondo entre las micro, las pequeñas y las medianas empresas, hoy día en Chile existen más de 1 millón de emprendimientos en Chile. Entonces yo siempre digo que si a las pymes les va bien, a Chile le va bien, porque imagínate, 1 millón a todos los que emplean, ¿cierto? Entonces hoy día efectivamente, si sumamos a todo eso, casi el 98% de las empresas son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas. Oye, y cuéntanos un poco cómo son las características, cuáles son las características de las pymes que han sido como más resilientes, que se han adecuado mejor a la pandemia y a las crisis. ¿Qué las Sí. caracteriza? A ver, primero creo que es súper importante mencionar que esto es una cifra quizás no muy eh, que incentive ¿cierto?, el emprendimiento, pero solo 1 de cada 10 emprendimientos sobrevive. Es triste, pero es cierto. Así que acá, nosotros que, bueno, nosotros también somos una pyme y nos salimos con emprendedores, tú también querías una emprendedora, así que podemos decir que aquí ya hay un par de emprendimientos que han sobrevivido, pero tienen que pasar justamente ese valle de la muerte, que es cuando al final uno está invirtiendo, ¿cierto? Y los ingresos no son suficientes para cubrir lo que está invirtiendo, entonces al final mueren por caja, ¿cierto? Eh, Solo 1 de cada 10 sobrevive, y ahí yo creo que es algo súper importante y que quizás en los últimos 2 años hemos visto como un fenómeno medio extraño, quizás nos olvidamos un poco de que efectivamente tenemos que tener caja o recursos para poder solventar nuestro propio crecimiento, ¿cierto?
Y ahí, de hecho, nació un fenómeno de estas empresas que se le llaman las empresas camello, que es como para ejemplificarlo de una forma. ¿Cuál es la gracia de un ¿Qué es camello, cierto? eso? ¿Qué es una empresa camello? Los camellos tienen una joroba, ¿cierto? Con agua, en fondo en caso de que haya mucha sequía, ¿cierto? Tienen unas pestañas gigantes en caso de que haya, ponte tú, una tormenta de arena, ¿cierto? Tienen una piel súper gruesa para soportar el calor y el frío. Eso es un poquito las empresas, ¿cierto? Que son resilientes, ¿cierto? Son empresas que tienen capital para financiar su propio crecimiento, ¿cierto? Que no necesitan de inversión, que son capaces de, cuando viene esta tormenta, de pivotear, ¿cierto? Y ponerse a vender España. online. Esos son al final las empresas, ¿cierto? Que en palabras simples son las que solucionan este como dolor real, ¿cierto? Identificado en un cliente específico, ¿cierto? Y que pueden ir subsistiendo, ¿cierto? A estos distintos cambios, a pesar de, por ejemplo, no tener financiamiento, ¿cierto? No tener inversión, o tener que pivotear. Y aquí yo creo que una de las claves, y quizás porque también estamos hablando de esto, es que una de las claves para poder tener todo esto es justamente la visibilidad de tu negocio, ¿cierto? Y de la salud financiera de tu negocio. Oye, por ahí alguien puso, una de cada 10 pymes es justamente porque no se le enseña a gestionar los negocios a los emprendedores. Me acuerdo una vez tú me dijiste, a mí se me quedó súper grabado, que pueden vender mucho, pero administran mal y al final terminan muriendo por eso. Sí, sí. Una cosa que yo siempre digo es que al final los emprendedores se tiran a emprender porque tienen un súper buen producto o un súper buen servicio, ¿cierto? No necesariamente porque fueran expertos administrando un negocio. Y un súper buen ejemplo, me imagino que acá todos los emprendedores que se están sumando, que quizás se han sentido identificados, que los emprendedores son súper buenos vendiendo, ¿cierto? Son súper buenos vendiendo su producto, son súper buenos vendiendo su servicio, pero cuando los cobrar y de ordenar eso, pucha, ahí cuesta un poco más, y porque efectivamente, uno, una lata cobrar, ¿cierto? Y lo otro, porque uno de repente tiene que tener este orden de que esta factura la tengo allá y no me la han pagado, esta otra factura resulta que me la van a pagar a 30 días, esta otra 60. Pucha, justo le hice el favor a mi cliente regalón de, bueno, ya, págame los 60 días, y después me olvidé que yo tenía que pagar a mis proveedores a 30 y me vino un problema de caja, ¿cierto? Y así es justamente como los emprendedores no mueren porque tienen un mal producto, un mal servicio, mueren porque tienen una mala administración de su negocio. Entonces ahí súper, súper, súper cierto lo que está diciendo, ¿cierto? De que efectivamente cosas como el flujo caja, que quizás lo podríamos explicar un poquito, pero que son conceptos relativamente simples, pero cómo pueden medirlo, cómo pueden verlo todos los días. Así es como al final, ¿cierto? Las pymes se van quedando atrás y no pueden administrar su negocio. Oye, no solo es enredado y una lata el tema de la cobranza, pero a veces, yo no sé si a los que nos están mirando les pasa, es terrible cobrar, es una de las cosas más terribles, ya sea a un amigo, a un pariente, andarle cobrando a la gente, a los proveedores, a los clientes, es Sí, terrible, es como que casi que terrible. da vergüenza, ¿cierto? Es terrible y ahí es donde se caen muchas las empresas, no solo porque se le olvida, como decís tú, entre que les da vergüenza, pucha, si es que obviamente si le cobra ahora se va a enojar conmigo, después se va a ir a otro, y todo el rato en el fondo como que están con este tema, pero el problema es que si uno no sobrevive, la plata él la tiene que estar en el bolsillo, ¿cierto? Pero ahí hay harta tecnología y yo creo que también hay que informarse en herramientas que te facilitan la contabilidad, o sea, la cobranza. O sea, por ejemplo, tener cosas tan simples como que te recuerden que tienes que cobrar, ¿cierto? Eso, Cosas espérate, eso allá, hacia allá quiero ir. Dales tips a las personas que nos están mirando hoy día, que pueden ser empresas que tienen un super producto, un super servicio, pero que son malas administrando. Dales tips, ¿qué consejos les damos a estas personas? Ujú. Yo lo primero es que, que se enfoquen 100% en los clientes. O sea, lo primero es que entiendan demasiado bien a los clientes. Muchas veces también me pasa que los emprendedores se enamoran de su producto, se enamoran de su servicio, ¿cierto? Pero resulta que como que no le fueron a preguntar al cliente si es que lo necesitaba, ¿cierto? De hecho, yo siempre digo, si no hay dolor, no hay negocio, en el fondo. O sea, uno tiene que estar solucionando un dolor en particular, ¿cierto? Entonces, ¿A eso es como ver? el primer ese es como el primer consejo, ¿cierto? O sea, tiene que haber algún dolor que yo estoy solucionando. O sea, a alguien le estoy haciendo la vida más fácil, a alguien le estoy ahorrando plata, a alguien le estoy haciendo ganar plata, a alguien le estoy haciendo que pueda hacer algo más rápido, ¿cierto? Tiene que haber un dolor, ¿cierto? Que yo tengo que estar solucionando. Eso es lo primero y todo me tengo que enfocar, y especialmente en épocas de crisis, ¿cierto? Uno tiene que enfocarse mucho más en tus clientes actuales, ¿cierto? Para que no se te vayan, para poder... Eso es lo primero. Y después lo segundo es tener una visibilidad importante a tu negocio, ¿cierto? Con lo que estamos hablando ahora. Yo ya tengo mi cliente, ¿cierto? Tengo mi producto, tengo mi servicio, pero si no sé cuánto estoy vendiendo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí entregar este producto o entregar este servicio, ¿cierto? Más o menos en qué promedio me pagan a mí, ¿cierto? Es súper difícil tomar estas decisiones. Y de hecho,
nosotros que somos un software de contabilidad, yo puedo ver la cantidad, debería tirarle la oreja a todos los emprendedores, nosotros tenemos más de 15.000 pymes, yo puedo ver cuántas veces ellos chequean su contabilidad, ¿cierto? Bueno, resulta que lo chequean como una vez cada 3 meses. Entonces, ¿En serio? digo, ¿cómo toman decisiones esta gente? Así que no sabe, ¿cierto?, cuánta plata está entrando y cuánta plata está saliendo. Entonces, una cosa que yo siempre digo es que tenemos que tener herramientas, ¿cierto?, y formas para poder ver, ojalá, a la semana, ¿cierto?, cuánto vendí, cuánto me costó, ¿cierto? Y sí o sí, una vez al mes, o sea, una vez al mes, ¿cierto?, cerrar todo lo que yo vendí, ¿cierto?, cerrar todo lo que me costó, ¿cierto?, hacer un flujo caja, ¿cierto?, proyectar cómo voy a estar más adelante. Yo creo que toda la parte como de la salud financiera y poder tenerlo súper ordenado es clave, ¿cierto? Porque es la única forma de poder ir tomando decisiones y de cosas tan simples como, mira, resulta que este producto se vende más que el otro, pero resulta que es más caro que el otro. ¿Qué hago? Entonces esas decisiones, ¿cierto?, son las que de a poquito me van a poder ir haciendo que mi negocio escale, ¿cierto? Y el sueño de todos los emprendedores, ¿cierto?, llegar ojalá a un negocio gigante en todo Chile, ojalá fuera de Chile, ¿cierto? Y así poder escalar. Pero si no partimos con esa infraestructura que yo le llamo para escalar, súper difícil cumplir ese sueño de crecer más allá de... Súper cierto. Oye, aquí este es un lugar en el que hablamos en simple y desde lo básico. Aquí asumimos que no somos expertos en muchas cosas. Sería bueno que visitemos, decías tú, conceptos como básicos, como el flujo de caja. No, no todos aquí son emprendedores ni empresarios, así que sería bueno que repasemos eso un poco más en fácil para quienes se vienen enchufando. Súper. Bueno, a mí el flujo de caja que lo saco como harto a colación. ¿Por qué? Porque efectivamente, como yo siempre digo, las pymes al final, o los emprendedores, morimos por caja, ¿cierto? Y al final, justamente el flujo de caja, en palabras súper simples, ¿cierto? Es un cuadro al final que te dice qué es lo que está entrando, ¿cierto? Y qué es lo que está saliendo, básicamente. Cuánta plata yo estoy vendiendo en mis servicios, ¿cierto? Y cuánto me está costando, ¿cierto? Como el presupuesto personal de una persona lleva a una empresa. Tal cual. O sea, claramente si yo como persona, ¿cierto? Resulta que ahora para el cyber me gasté toda la plata y no tengo plata en mi cuenta corriente, bueno, resulta que no sé si voy a poder pagar el arriendo a fin de mes. Entonces es algo así de simple, digamos. Si es que yo tengo, ¿cierto? Me gasté mucha plata en los proveedores y resulta que no estoy vendiendo, bueno, ahí también voy a tener un problema probablemente a fin de mes y no voy a poder pagar sueldo, no voy a poder pagar arriendo. Entonces eso es súper simple. Obviamente en las pymes es un poquito más complicado porque yo pago sueldo, pago proveedores, pago impuestos distintos, ¿cierto? Pago arriendo, tengo tributaciones distintas, entonces ahí se pone un poquito más complejo, ¿cierto? Fuera súper simple, si fuera como algo que entra y sale y listo, hay cosas que me pagan a 60 días, cosas que me pagan a 30 días, entonces efectivamente se complejiza un poquito más, ¿cierto? Si fuera tan simple, claramente todos los podríamos hacer, acá no estoy Obvio. diciendo el hecho de que la definición sea simple de hacer, de hecho todo lo contrario, yo creo que es súper difícil de llevarlo, si es que no somos capaces de llevarlo de la forma ordenada y ojalá digital. Yo creo que acá hoy día hay súper herramientas para poder efectivamente verlo en tiempo real y de una forma un poquito más digital. Eso te quería preguntar un poco, ¿qué rol ha cumplido la digitalización en los últimos años? Siempre nos dicen que hay que ver el vaso medio lleno, incluso en las situaciones tan malas como el coronavirus, yo creo, no sé, creo, que una de las cosas buenas, si es que las hay, ya lo decías tú antes un poco, se podría decir que uno de los aspectos positivos es que ha apurado el proceso de digitalización y lo ha llevado como al siguiente nivel, ¿o no? Sí, En sí. Bueno, muchas yo creo que lo más, industrias, muchos procesos. sí, yo creo que lo más beneficiados somos los consumidores. Yo creo que ahora los consumidores, yo creo que no hay nada que no podamos comprar online. Y eso a mí personalmente me fascina porque yo creo que yo odio pisar, ¿cierto?, un supermercado, un mall, pero yo creo que necesariamente los consumidores nos vimos súper súper beneficiados. Pero ahora si nos vamos al lado de las pymes, yo creo que fue un poquito como el empujoncito, ¿cierto?, que se vieron súper obligadas a hacerlo al final. O sea, Sí. desde ir vendiendo online, ¿cierto? Que vender online, claro, uno lo hace y uno quizás lo disfruta, pero también es un tema porque uno tiene que tener una plataforma para vender online, una plataforma para que te paguen online, son todas distintas, ¿cierto? Entonces uno tiene, por ejemplo, un Shopify que uno vende por ahí. Después además te tienen que pagar, si tú necesitas una pasarela de pago. Se necesita tener Shopify, pasarela de pago, y después ojalá emitir una boleta, ¿cierto? Entonces, además necesita Sí. algo que te emita la boleta. Si ya tenemos tres herramientas distintas. Después, ojalá todo además se me integre, ¿cierto?, con un software de inventario o algo que me diga si es que tengo stock o no tengo stock, porque nada peor que llegar a una tienda online y que tratar de comprar algo que no quiere. Ya, cuatro software, Clásico, clásico que llegáis al carrito, vais a pagar y ya no está el ítem. no está. Oh, perdona ver mi Todo por francés, qué mierda inventar. cuando pasa eso. Y acá todos pierden, porque pierde plata la pyme, uno se frustra, ¿cierto?, porque lo único que quería era tenerlo. A Entonces, mí bueno, me para todo, perdiste como cliente.
Claro, ¿cachai? Entonces ahí súper alta tecnología detrás, o sea, tú necesitas efectivamente tu plataforma de venta, tu pasarela de pago, tu inventario, ojalá tu boleta que se emita de forma automática, ¿cierto? Integrada con el servicio impuestos internos, con un facturador. Entonces, toda esta herramienta, que siendo súper honesta, si es que uno no está metido en esto y uno no es chino, o sea, es súper difícil llegar y hacerlo. Entonces, muchas empresas se vieron obligadas a hacerlo de un día para otro, ¿cierto? A empezar a vender online, a tener estas plataformas online, y además que se integren, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que lo empujaron, al principio fue un poquito difícil, pero partió por ahí, partió por la venta, ¿cierto? Que es al final lo que uno necesitaba para sobrevivir. Y hoy día lo que hemos visto es que ya muchos procesos se han digitalizado. Por ejemplo, todos nos fuimos a trabajar remoto, entonces ahora ya no tengo el lugar físico para pagarle sueldo a mi empleado, ¿cierto? O para llevar la nómina, cada uno paga sueldos también de forma remota, ¿cierto? Ya no tengo los equipos de contabilidad y administración trabajando juntos, entonces los tengo que poder hacerlo de forma también remota y ojalá todo en la nube, el mismo. Entonces también. Entonces, yo te diría que efectivamente, como decís tú, fue algo súper positivo de que fuese como empujoncito y se tuvieron como que meter a investigarse todo, bueno, y ahora como lo hago todo online y desde la casa y en la nube. Y ahí como que es como un gustito, ¿cierto? Como que lo agarraron, y efectivamente te ahorra tiempo, te ahorra plata, te ahorra muchas cosas. Entonces yo creo que ahora hay muchos procesos que se han empezado a digitalizar en pymes que quizás nunca pensaron que se iban a digitalizar y que iban a pagar sueldos, ¿cierto? 100% online, que iban a vender 100% online. Así que yo creo que en ese sentido fue súper positivo para que las pymes cacharan que pueden efectivamente ahorrar tiempo, ahorrar plata, haciendo más automatizado. Oye, ya nos vamos a meter más de lleno en eso, que es lo que hace Nubox, pero por ahí anoté una pregunta de una usuaria que te diga tips para vender servicios en tiempos de crisis, si es que los tuviéramos caro. Uf, en tiempos de crisis, una de las cosas que yo siempre digo es, si es que tenemos clientes actuales, enfocarnos en los clientes actuales. Eso es súper importante. Porque no hay nada peor que en una crisis que los clientes que ya tuve el sudor y esfuerzo de conseguir, se me vayan. Entonces yo diría que mi primer consejo es enfocarte en los clientes actuales. Y ojalá en los clientes actuales en o volver a venderles tu servicio, o volver a venderles tu producto, ¿cierto? O quizás hacerle algo que se llama un upsell, ¿cierto? Que es cuando uno le vende algo, por ejemplo, otro servicio o otro producto, ¿cierto? O lo pasa de plano. Entonces, lo primero, cuando estamos en crisis, enfócate en tu cliente actual. Ese es el Mira, primer tip. Y después lo segundo, porque efectivamente atraer un cliente nuevo es más caro que retener a un cliente actual. Entonces, ese costo que tiene adquirir un cliente, que se llama, de hecho, costo de adquisición, ¿cierto? Es un costo que yo, además, lo voy a tener que asumir, ¿cierto? Entonces, mi consejo sería primero siempre enfocarte en tus clientes actuales, protegerlos bien, mantenerlos ahí. Y después lo segundo, para hacerles vender cariñito. hacerles cariñito, mantenerlos contentos, ¿cierto? Y para vender en crisis, a ver, lo que tenemos que hacer en la crisis es mantener los costos a raya, ¿cierto? Volviendo a ese flujo de caja. Entonces yo lo primero que puedo hacer es que puedo ahorrar algún tipo de costo, sería hacerlo, ¿cierto? O sea, tratar de bajar mis costos que son innecesarios, quizás algunas cosas que no las estoy usando. Entonces tratar de mantener mis costos bien manejados, bien medidos y bien a raya, para seguir vendiendo mi producto o mi servicio. Y cosas que te permiten ahorrar esos costos son incluso pasarelas digitales, ¿cierto? Que te pueden ahorrar, por ejemplo, la venta física, ¿cierto? O la venta puede ser un poco más cara. Siempre enfocarte en los clientes, así que yo diría, enfócate en tus clientes actuales, trata de ahorrar los costos lo más posible y eliminar esos que no estás usando ahora. Y enfocarte en los dólares de tus clientes, ¿cierto? Para que, o sea, de hecho, incluso tus clientes actuales, ir a buscar como los mismos de eso. Eh, Así que Súper. Ahí por ahí preguntaban también si conoces alguna instancia para buscar financiamiento de startups manejadas por mujeres. mira, qué buena pregunta. Mira, acá le vamos a hacer un paseo. Yo te recomendaría revisar dos. Uno, Genias, que más allá de financiamiento, Genias, de hecho, nuestra amiga Jime, ella tiene muchos tips para mujeres emprendedoras de cómo administrar tu negocio, cómo partir. Así que yo les diría a todas que revisen Genias en Genias. Inquito. Ajá. Revísenla, yo creo que es súper bueno, especial, está enfocado 100% en mujeres, en mujer emprendedora y cómo administrar. Ahora, para el financiamiento para mujeres, yo también recomendaría revisar el gobierno, porque especialmente en Cercotec y Corfo, que tienen líneas especiales para mujeres también. Súper. Entonces, Genias, Cercotec, Corfo. Esas tres siempre están sacando líneas especiales para empresas lideradas por mujeres. Buenísimo. Mira, de Bueno, hecho, estamos hablando, ¿ah? como dos mujeres en este live también, así que vamos con el Women Power acá. Sí, pues pocas veces me toca con mujeres Imagínate. acá.
Hay mucha presencia masculina en los lunes de live, así que siempre es muy entretenido conversar con una mujer. Oye, bueno, estamos hablando, para los que se vienen sumando, porque así que la gente aquí va cambiando todo el rato, para los que se vienen sumando, estamos hablando del panorama económico de las pymes, lo que ha sido los últimos años, y cómo ha sido la supervivencia de muchas de ellas. Nosotros estábamos comentando que uno puede tener un muy buen producto, un muy buen servicio y venderlo como loco, pero si administráis mal la empresa, todo mal, ¿cierto? Entonces te quería pedir para los emprendedores, de nuevo, compártenos un poco tips de administración para las empresas. De repente, si es que hay pasos, paso número 1, paso número 2, para que puedan tener la casa en orden, en regla y no se les vaya de las manos. Ujú. Súper. El paso número 1, de nuevo, yo siempre obsesionada, parezco disco rayado con los clientes, pero midan a sus clientes, se enfocan en sus clientes, conozcan a sus clientes y entiendan súper bien. De hecho, hay tiene No, un nombre. no es nada trivial lo que tú estás diciendo, porque hay muchas empresas que no se enfocan en el cliente, que no ponen al cliente en el centro, y yo creo que esas son las empresas que fracasan. Así es. Y de hecho, hay un término que se llama el cliente ideal, ¿cierto? En inglés se le llama el ICP, que en el fondo uno define a su cliente súper bien. Entonces, yo efectivamente parezco disco rayado, pero muchas veces voy a las empresas que le hacemos asesoría y les pregunto como, bueno, ya, ¿quién es tu cliente ideal? Y te describen, ¿cierto? Como el de libro, digamos. Pero resulta que nunca hablaron con un cliente, nunca entrevistaron a un cliente, entonces, y conseguir un cliente ya es súper difícil. Entonces ahí yo, mi primer tip es definir súper bien quién es ese cliente, cómo se ve, qué edad tiene, es hombre, es mujer, tiene familia, no, dónde vive, qué lee, qué está. Todo eso lo tenemos que saber, ¿cierto? Porque vamos a tener que conseguir varios de esos si queremos seguir creciendo, ¿cierto? Lo primero para mí es definir súper bien cuál es tu cliente ideal y por lo tanto cuál no es tu cliente ideal. Y acá uno se puede demorar harto tiempo en encontrar ese cliente, porque primero voy vendiendo a uno, después resulta que ese me compró porque era amigo mío nomás, y después este otro, bueno, ya era amigo del tío. Bueno, entonces, una vez que después uno ya tiene un saco de varios clientes, ahí uno recién empieza como a entender cuál es este cliente. Eso es lo primero. O sea, Lo real, te segundo, lo imagináis, así es el mapa del cliente. literal, de hecho tiene un nombre y yo lo que recomiendo, y de hecho nosotros en Nuevos lo hacemos, es que le ponemos nombre ficticio a nuestros clientes, porque ya para imaginar, le llamábamos Carla Contadora, ¿cierto? Le No llamamos te Emilio, puedo creer, real. le ponemos nombre, los caracterizamos, cosa que cuando hablemos de Emilio Emprendedor, todos entendemos lo que estamos hablando cuando hablamos de Emilio Emprendedor, qué características tiene, qué hace, ¿cierto? Qué lee, qué canales usa para comprar. Entonces, literal, o sea, obsesiónense con sus clientes, ¿cierto? Con su cliente ideal y pónganle nombre, quieranlo, ¿cierto? Porque en base a ese cliente van a... De hecho, yo tengo, y esto ya es como una crítica personal, digamos, pero yo tengo una crítica personal con las universidades que no enseñan venta, por ejemplo, porque yo no entiendo cómo pretenden que a las empresas les vaya bien si uno, Las carreras uno de negocio. sí, claro, todas las empresas, todas las universidades de negocio, ninguna enseñan venta. Eso a mí me parece muy extraño. Pero bueno, entonces todos los emprendedores, lo primero que yo siempre les digo es que van a tener que aprender a vender y ustedes van a ser los primeros en vender porque tienen que vender su producto o servicio. Entonces eso es lo primero. Después lo segundo, con respecto a ese mismo cliente, ¿cierto? Entender muy bien cuáles son los canales de venta de ese cliente, ¿cierto? Si yo lo voy a vender online, si lo voy a vender físico, y en el fondo, cuál es el servicio, producto que yo estoy haciendo para identificar ese dolor que tiene ese cliente que yo lo estoy solucionando. Eso es lo primero. Y después lo segundo, y ahí es cuando viene ya la parte más complicada, ¿cierto? Es que yo tengo que entender, ¿cierto? Cuánto me cuesta a mí solucionar ese dolor, ¿cierto? Cuánto puedo cobrar por ese dolor. Y ahí esa es la ecuación mágica, ¿cierto? O sea, ojalá que yo lo que puedo cobrar, ¿cierto? Sea más de lo que yo me gasto en generar Obvio. productos y servicios. Y ahí uno pasa ese valle de la muerte que hablábamos al principio para poder sobrevivir. Entonces, por lo tanto, esta ecuación, si queremos decirlo así, de P, que es los precios, ¿cierto? Por la cantidad de clientes que voy a tener, va a ser más que el costo que me cuesta traerlo. Y eso, de nuevo, porque suena súper trivial, pero no siempre lo estamos midiendo. Y de nuevo, volviendo a la data, ¿cierto? Pucha, efectivamente los emprendedores tienen 1 millón de gorros, tienen que estar vendiendo, tienen que estar pagando sueldos, tienen que estar vendedores. Entonces, de repente no nos sentamos a ver el Excel, ¿cierto? De cuánto me está costando todo esto, y de repente no nos damos cuenta que efectivamente me está costando más caro de lo que yo estoy ganando. Entonces, yo diría que una vez que ya tengo definido eso y ya tengo mis primeros clientes, me tengo que sentar a hacer este flujito de caja, ¿cierto? O hacer esta medición, ¿cierto? De cuánto me está costando todo esto, cuánto estoy ganando para
un poquito proyectar para adelante si es que vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir esos primeros meses y años de vida de un emprendimiento. Oye, pasemos ahora a lo que a ti te respecta. Hemos visto harto en la prensa a Nubox, felicitaciones por eso, porque les ha ido bastante bien. Hay muchas personas que todavía no los conocen, así que cuéntanos quiénes son y qué hacen. Súper. Bueno, Nubox, y quizás por eso también hablamos tanto de las pymes, ¿cierto? Nubox es un software de administración para pymes. ¿Qué significa esto? Es para que las pequeñas y las medianas empresas puedan al final gestionar su negocio 100% online. Pueden llevar la contabilidad, la facturación, la boleta, el flujo de caja, las remuneraciones, cuando ya empiezas a tener empleados, ¿cierto? Todo en un mismo lugar. Justamente la idea es empoderar a los emprendedores para que ellos se dediquen a lo que realmente les gusta, que es probablemente su producto o servicio, y la parte administrativa la pueden hacer mucho más automática, centralizada en la nube. ¿Qué significa en la nube? Que cuando yo actualizo algo, queda actualizado, ¿cierto?, en todos lados, y me olvido y acá, cada vez que digo esto, todo el mundo como que tiene risitas, porque yo sé que todo el mundo lo hace, me olvido de este Excel 5.44 al final, este sí, que te lo mandé por mail, porque todos tienen ahí. Oye, pero espérate, ¿sabéis qué? Es un punto no menor. Antes no era así, era todo papel y lápiz, y o sea, se te perdía algo y te queda, perdón, la cagada. Bueno, pasamos del papel y lápiz al Excel. Pero el Excel es igual de malo que el papel y lápiz, porque claro, te permite automatizar tus ceros. Anda que se te pierda ese Excel, ¿cierto? O anda que, pucha, tú actualizaste el Excel y después yo actualicé el Excel. ¿Y cuál es el último? ¿El tuyo, el versión 3.0 final o el mío final final? Entonces, empieza a pasar el Excel de mano a mano, ¿cierto? Y después se te pierde ese Excel y olvídate, o sea, se te pierden tus clientes, historia. No, no solo, o sea, es que yo nunca me voy a olvidar una anécdota personal. No hace tanto tiempo, de hecho creo que fue a fines del año pasado. Mi hijo, que tú conoces, de 5 años en ese momento, dio vuelta sin querer, obviamente sin querer, un vaso de agua encima de mi computador y el computador colapsó inmediatamente y yo dije, Oh, mi chucha, Dios. dije, no, pero a ver, tenía toda mi vida en el computador. Yo te digo, yo creo que pocas veces en mi vida he pasado tanto susto. Lo que yo no sabía es que yo tenía todo conectado con la nube de una empresa y por suerte, a Dios gracias, el computador nunca más vivió. O sea, mi vida se fue en ese computador. Cuando llegó alguien con un computador como para cachar si es que mi información Ah, seguía o no, y estaba todo, yo te juro que nunca voy a olvidar la importancia de esto y no sé si todo el mundo la tiene clara. o sea, sin ir más lejos, yo veo a mi mamá. El computador de mi mamá, veo que en su fondo del computador tiene pero a ver, deben ser 40 carpetas con archivos. Yo, pero mamá, ¿por qué no tienes todo esto? Y bueno, llegó un punto que ella no podía, digamos, operar, esto también es súper personal. Entonces yo hice lo mismo, yo dije, ya, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer que todo lo que ella deje en su escritorio automáticamente se copie en la nube sin que ella se dé cuenta. Y Claro, efectivamente le centralizado. robaron el computador, colapsó, la pobre lloraba en los pasillos. Yo, mamá, tranquila, ¿cuándo fue la última vez que lo abriste? Porque cada vez que lo abrías se actualizaba. Y efectivamente estaba todo ahí. Entonces es el poder de la nube, ¿cierto? Que efectivamente todo mágicamente queda en algún lugar, se llama la nube porque está por algún lugar por ahí, mientras las otras siguen existiendo, deberían seguir existiendo nuestra data. Y bueno, de hecho, nosotros nos reímos, pero muchas pymes cuando llegan a nubes nos preguntan, pero bueno, ¿y dónde está mi información? En la nube. ¿Cómo en la nube? Pero puedo acceder a su información. Obviamente puede acceder a su información desde el celular, desde el computador, desde otro computador. Entonces es como súper mágico, ¿cierto? O sea, yo puedo abrir, me voy a la playa y abro el computador de la playa y en el fondo puedo administrar mi negocio desde el celular, desde cualquier lado, actualizar algo y que se actualice, ¿cierto? En el otro lado. Entonces, eso, nada, en verdad y para mí yo siempre veo que es como medio automágico y que además se integre con el servicio de interno y que además se integre con los bancos. Entonces, Ya, explícanos bien eso, como todo el funcionamiento de Nubox desde cero. claro. Yo soy una empresa, ¿cierto? Que vendo algún producto o algún servicio. Entonces quiero, por ejemplo, partir emitiendo las boletas y las facturas para cobrar por mis productos. Entonces me meto a Nubox, ¿cierto? Me enrolo y que además después les puedo tirar un tips que estamos lanzando un producto nuevo que ahí es súper simple para las pymes que están partiendo. Pero bueno, me enrolo, ¿cierto? Tengo todas mis boletas, tengo todas mis facturas, me integro con el servicio interno porque obviamente todas mis boletas y todas mis facturas tienen que ser emitidas con el sello del servicio interno, ¿cierto? Pero cuando yo me integro, entonces ahí voy generando mi boleta y mi factura. Después resulta que estoy facturando y bueno, tengo que cobrar. También tenemos un módulo de cobranza, ¿cierto? Que te ayuda a generar todas estas cosas.
Entonces después con tus ventas y tu cobranza vas generando el flujo de caja. Y lo lindo es que acá se hace, de nuevo, medio automágico, como le llamo yo, ¿cierto? Entonces te va midiendo, ¿cierto? Lo que va entrando, lo que va saliendo, te va mostrando una barrita y te va diciendo, mira, resulta que está entrando más de lo que está saliendo, así que vamos bien. Después resulta que creciste y contrataste a un par de personas. Entonces tienes que pagarle sueldo a estas personas. Y además uno se empieza a meter en el cacho que uno tiene que pagarle sueldo a estas personas, generarle, por ejemplo, las vacaciones, la licencia, los pagos, contribuciones. Entonces hay todo un tema, ¿cierto? En el tema de remuneraciones. Y cuando yo tengo un software, me aseguro en Nubox, ¿cierto? De que está todo 100% cumpliendo con la regulación, ¿cierto? Hace poco, ¿cierto? Se emitió que todas las empresas de más de 5 empleados tienen que llevar su libro de forma digital. Bueno, esto se hace de forma digital, se manda a la edición de trabajo, entonces te aseguras y te olvidas un poquito de que no estés cumpliendo con alguna regulación. Y Después, ojo, eso es interesante porque, bueno, yo que soy también emprendedora, todo el tiempo salen un montón de circulares y uno no se entera. Hay que estar realmente encima para cachar los cambios que uno tiene que hacer. Y de repente está ahí incumpliendo, no te das ni cuenta, porque circulares así del Servicio de Impuestos Internos, de lo que sea, salen todo el tiempo. y no solamente salen todo el tiempo, y acá seamos súper honestos, y con todo el respeto, sé que hay alguien del Servicio de Impuesto Interno escuchándolo, pero son chinos también. O sea, uno trata de leer, ¿cierto?, un comunicado del Servicio de Impuesto Interno, o trata de leer un comunicado de la Dirección del Trabajo, y en verdad son difíciles de entender. O sea, yo que trabajo en esto, tienen 10 páginas, ¿cierto?, miles y miles y miles de cuestiones, te hacen referencia a la ley de no sé cuánto, o sea, son súper difíciles de entender. Entonces nosotros en Nubox son las cosas que hicimos, de hecho, que me acuerdo cuando yo entré a Nubox, dije, ya, tenemos que hacer algo con este chino. Entonces nosotros lo que hacemos es que agarramos literal como chino del Servicio de Impuesto Interno y lo traducimos en idioma pyme y lo tenemos en nuestro blog, así que cualquier duda que cualquier emprendedor tenga sobre algún cambio de regulación, sobre la contabilidad simplificada, sobre algo que ustedes no, métanse al blog de Nubox y ahí les prometo que va a estar en súper simple, en bullets. De hecho, tenemos más de 850.000 visitas al mes de gente, en verdad, Wow. tratando de solucionar sus dudas. Así que, con recursos, si tienen alguna... www.nubox.com. Com. Y ahí se meten al blog. Y ahí, en verdad, o sea, todo ese chino que de repente uno dice como, ay, ¿cuál es este impuesto de no sé qué cosa que tengo que...? Ya, bueno, ahí está todo, lo buscan. Y súper, súper, súper simple. Obviamente, Oye, hasta a mí no entiendo algo y voy al blog de nuevo a entenderlo. oye, por ahí alguien preguntaba, yo sé la diferencia, pero como habíamos dicho antes, este es un lugar súper básico y no todos sabemos de todo. Alguien preguntaba para que lo aclares ahí con Perita y con Manzana, ¿cuál es la diferencia entre Nubox y Dropbox? Eh, Nubox es un software que te permite llevar tu contabilidad, tus operaciones y tu facturación, y Dropbox es como una carpeta que te permite subir archivos. Por ejemplo, si yo tengo fotos, las podría subir a Dropbox, ¿cierto? De hecho, uno no puede subir fotos a Nubox. En Nubox lo que te hace... No, pero comparten una esencia y es que todo queda en la nube. Claro, por eso, Nubox te guarda toda la información de tu negocio, especialmente de tres cosas, de toda tu facturación y tus boletas y tus cobranzas y flujo caja, de tu contabilidad y de tus remuneraciones. Entonces, esas tres cosas, ¿cierto?, que te permiten administrar un negocio, toda esa información se va guardando. Pero no solamente la información, sino que además, por ejemplo, acá quizás me voy a pegar un término medio contable, digamos, pero si yo quiero hacer un asiento contable, ¿cierto?, y lo voy a partir, me hace algo que se llama como un template, es decir, como que me lo sugiere cómo hacerlo. Y después, si yo además, es la operación renta, donde yo tengo que cerrar mi año tributario, ¿cierto? Y tengo que hacer las declaraciones juradas, que se llaman, ¿cierto? Que si yo soy, qué sé yo, empresa o sociedad, o hay varias declaraciones juradas y no tengo idea cómo hacerla, porque uno no tiene por qué saber cómo hacerla, uno se mete a Nubox y te dice, ya, tengo que hacer, y de nuevo te la sube en simple y te va diciendo, llena esto aquí, esta información aquí, si tienes un error, te lo dice. Entonces, además, como tú justo me preguntabas, explícame paso a paso cómo, bueno, Nubox te explica paso a paso cómo llevar tu contabilidad, paso a paso cómo llevar tus remuneraciones, y así te ahorras, ¿cierto?, todo este tema de cómo hago un asiento contable, cómo hago una declaración jurada. Oye, una pregunta un poco polémica que llega, no es mía, te lo juro, la leí por ahí. ¿Nubox reemplaza al contador? A la clásica figura de contador. Es una muy buena pregunta. Yo creo que no lo reemplaza, yo creo que la gracia que tiene es que hace que los contadores sean mucho más productivos. ¿Y por qué no lo reemplaza? Salvo que ustedes mismos sean contadores,
pero un contador la gracia que tiene es que tiene que ser un asesor para tu negocio, ¿cierto? Te va a tener que asesorar si es que tú dirías someterte al régimen tributario de contabilidad simplificada o de contabilidad completa, por ejemplo, de contabilidad simple. Eso, en el fondo, el software te va a permitir hacer la que tú quieras, ¿cierto? Pero ¿quién te va a recomendar cuál hacer? Probablemente tu contador. Y si tú no eres contador y no estudiaste contabilidad, yo te recomendaría contratar a un contador que use Nubox, ¿cierto? Y que te recomiende someterte a la use algún software para que lleguen todos los reportes ordenaditos, ¿cierto? A fin de mes. Oye, una pregunta, yo siempre pienso como en mis papás, que son de otra generación. Entonces me gustó muchísimo esta pregunta, porque si yo le dijera a mi viejo, que es empresario, usa Nubox, me quedaría mirando como, Nica. Yes. Por ahí Nelson pregunta, ¿qué tan seguro es que mi información contable, que es algo importante de una empresa, quede en la nube? Sí, buenísima información. A lo primero aclarar que cuando uno usa un software y queda en la nube, el software, sea el cual sea, no puede, o sea, no puede usar esa información, ¿cierto? Y no accede a esa información, sino que esa información es dueña de root, tanto que es el root de tu empresa. Eso es como lo primero para aclarar el tema de seguridad, ¿cierto? Y después lo segundo, y yo soy una fiel creyente de que la nube es el lugar más seguro en el cual pueden estar, eh, porque si están en tu computador, de nuevo, el computador te lo pueden robar, si están en un pendrive se te puede perder. Entonces, las posibilidades de que en el fondo tu información como que se vaya a otro lado, ¿cierto? Por estar en un software o en la nube, son bien difíciles. Y obviamente, y acá yo no soy una persona experta en ciberseguridad, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos un departamento de ciberseguridad que lo único que se dedica es a ver que efectivamente esté todo súper, hiper y la información Caché esté. que se me ocurre una analogía para esto. Me tiran tomates si es que estoy equivocada, pero mira lo que te voy a decir. Es una cuestión irracional, porque es como los aviones. Nosotros sabemos, es el medio de transporte más seguro del mundo, y rara vez, muy rara vez, uno ve Se cae. titulares de que se cayó, tuvo un accidente, uno sabe que es de los lugares más seguros. Yo creo que el Internet como la nube da la misma sensación, pero si tú miráis los datos, es mucho más probable que te roben el computador en el centro, en la micro, en la calle, a que haya una filtración de datos que, claro, uno las ve de vez en cuando, pero son los menos esos casos. Lo que pasa es que cuando pasan, uno se escandaliza un poco y queda un poco la escoba, pero al fin y al cabo, la nube es un lugar mucho más seguro como medio que lo físico. Sí, de todas maneras. Bueno, y es verdad, porque efectivamente cuando hay al final lo que es noticia es lo que es difícil, ¿cierto? Entonces cuando hay una transgresión de datos del gobierno, qué sé yo, sale en todos lados, porque en verdad que pasa una vez a las mil y es súper difícil. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo soy una fiel promotora de que, aunque sea tu foto y tus fotos, o sea, las fotos del celular, ¿cierto? Que hay mucha gente cuando le roban el celular, lo que más le tiene pena no es el celular, son las fotos que sacaron con el celular, entonces es lo mismo, ¿cierto? O sea, si hubiese estado guardado en la nube, no perderíamos esas cosas a pesar de que te lo roben o de que se caiga Espérate, el agua. ¿sabéis qué? A continuación de eso, para los escépticos, me gusta esta pregunta que hacen aquí. ¿Qué pasa si la plataforma se cae? ¿Cómo ingreso a la información de la empresa? Es una buena pregunta porque la tecnología, lo queramos o no, falla. Sí, efectivamente. Sí, de hecho, me imagino que más de alguno de ustedes alguna vez se le ha caído Google o Amazon, qué sé yo. Efectivamente se cae. A ver, la información, lo que no podrías acceder es a como actualizar tu información. Igual la puedes acceder sin tener acceso a Internet, ¿cierto? Pero no podrías acceder, como actualizarla, por decirlo así, si no estamos accediendo a Internet. ¿Puede caer en intermitencias? Sí. Hay algo que se llama uptime, que es, en el fondo, nosotros Sí. medimos la cantidad de veces que tu plataforma está arriba, por decirlo así. Nosotros garantizamos un 99.9% de uptime de nuestra plataforma, así que en general es súper estable. Y bueno, si bien hay veces que se cae Amazon, donde nosotros hosteamos, no puede que nosotros tengamos intermitencia, pero en general son bien bajas. Y está hecho para que los Bueno, minutos peak, que son pagos de sueldo, también aguanta. interesante lo que dicen por aquí, mira. Esto lo dice un gran fan tecnológico, adquirir tecnología es una cosa y la adopción es otra. Muchas veces el problema más grande es que las pymes adopten tecnología. Sí, 100%. De hecho, esto es como ir al gimnasio, ¿cierto? O sea,
Y ahora, siempre digo que después del 18 la gente como que, hay como una estadística de que el pic como de la gente se registra al gimnasio, va 2 veces, después no va nunca, y como que se preguntan por qué no. Ya, esto es lo No mismo, ¿cierto? O funciona. sea, no sirve de nada, ¿cierto? Como software, ¿cierto? Si uno después como que lo paga mensualmente y resulta que te metiste tarde, mal y nunca, ¿cierto? Entonces, bueno, para eso, lo es súper importante que los software inviertan mucho tiempo en lo que se llama el onboarding, ¿cierto? Que es cuando uno paga y uno parte. De hecho, nosotros tenemos un onboarding de 30 días donde la idea es que tú quedes activado, que se llama, es decir, que tú puedas usar y sepas usar el software solito en 30 días. Ahora, de nuevo, es como el gimnasio. Si tú no vas a ese onboarding, ¿cierto? Si tú no vas y no haces lo que tienes que hacer, bueno, es difícil que lo adoptes, efectivamente. Pero nosotros, por lo menos en Nubox, tenemos este onboarding por 30 días que te enseñamos, ¿cierto? Uno a uno, porque sabemos que hay mucha gente que viene del Excel o viene de nunca haber usado un software, ¿cierto? Entonces, tenemos esos 30 días, ¿cierto? Para que tú vayas adoptando estas nuevas tecnologías y entendiéndolas y usándolas día a día. Oye, por ahí alguien pregunta, ¿qué características debe tener una empresa para ser candidato a utilizar Nubox? ¿Cantidad de facturas, cantidad de trabajadores? ¿Qué? Es una súper buena pregunta. De hecho, muchas veces me preguntan si es que yo debería usar un software como Nubox o el servicio de impuesto interno. No sé si todo el mundo sabe, pero el servicio de impuesto interno tiene un servicio de facturas y boletas que es gratis. Si uno quiere, por Sí, ejemplo, emitir... yo uso eso, por ejemplo. Claro. Entonces, mi respuesta ahí es, efectivamente, puedes usar el servicio de impuesto interno de forma gratis o puedes usar un software como Nubox. Entonces, ¿cuándo usar un software como Nubox? Ahí mi respuesta es depende. En general, es cuando el negocio se complejiza. ¿Se complejiza cómo? Por ejemplo, me pongo a vender por distintos canales. Me pongo a vender por un canal online y un canal físico y resulta que tengo que además integrar todos esos flujos para que ojalá me quede en un mismo lugar. O, por ejemplo, se complejiza en que ya no tengo que pagar 2 sueldos, sino que tengo que pagar 50 sueldos y ver los finiquitos y verlos. Entonces, en general, el minuto en que se gradúan, por decirlo así, el servicio de impuesto interno es cuando tu negocio se complejiza de alguna forma que necesitas tener algún software que te pueda tener toda la información en tiempo real y además te integre con el ecosistema. Entonces, por ejemplo, que se integre con tu banco, que se integre con tu pasarela de compra online, que se integre con tu pasarela de venta, que se integre con contabilidad. Entonces, ese es el minuto que yo recomendaría empezar a usar un software. Si tú facturas o boleteas una vez al mes, hazlo con Sí, servicio obvio, lo puede llevar uno. súper simple, tal cual. Oye, por ahí preguntaban si es que Nubox tiene registro de asistencia. Oye, que me da como escalofrío ese concepto a mí, como, no sé, imagino como la gente marcando dedo, como lo hacen en el Estado, que lo encuentro como tremendo. Yo supongo que ese registro de asistencia se refiere a eso, al dedito. Claro. Y efectivamente no. Nosotros no tenemos, o sea, tú puedes llevarlo de forma digital, pero no tenemos el sistema como físico de poner el dedito para el registro de asistencia. Ahí existe otro software hecho que se llama GeoVictoria, que también es chileno, que podemos hacer también publicidad a nuestros pares, que eso sí es el dedito y marcar y de entrada y de salida. ¿Y registro de vacaciones? Sí, eso sí. Todas las vacaciones, las licencias, los finiquitos, todo lo que requiere como administrar sueldos, los hace Nubox y te hace un template, que eso es, porque a ver, si ustedes me dicen ahora como que a un finiquito o yo tampoco sabría hacerlo, pero si me meto a Nubox y él me lo sugiere y ahí uno solamente llena con los datos y se emite súper fácil. Y también Claro, con los en el poco tiempo que nos queda, ¿cuáles son los planes de la empresa para los próximos meses, años? ¿Qué tal ha sido ser súper. CEO? Una mujer, me encanta. Para los próximos meses, de hecho ya lo tenemos medio lanzado, pero vamos a lanzar un producto nuevo que se llama Nubox Pyme. Y que lo lindo que tiene, y la gracia que tiene, bueno, obviamente es un producto enfocado en pymes. De hecho, ya lo podrían probar de forma gratis. Si se meten a Nubox Pyme o googlean Nubox Pyme, van a llegar. Y la gracia que tiene es que tiene un enrolamiento 100% digital. Enrolamiento, de nuevo, suena como una palabra súper fome, pero es que ponerse a emitirse toda su factura y toda su boleta y integrarse con el servicio de impuesto interno de forma literal. Acá yo ni siquiera lo llamo automático, sino que es automágico. Con un clic y entra todos tus proveedores, o sea, tú no tenés que registrar nada. Entonces, es en verdad, 2 clics, súper, hiper simple, fácil de usar. Así que estamos ahí con todo con Nubox Pyme, que justamente la idea es que lleve a toda esta parte como de lo automágico, ¿cierto? Al siguiente nivel. O sea, que en verdad
sea súper, hiper simple, poder hacer todas las integraciones, poder hacer todo el flujo de caja, poder hacer todas las cobras, todo súper simple. O sea, muy, muy, muy enfocado en la simpleza del uso. Lo pueden probar ahora gratis, ya está ahí 100% para que todos lo puedan mirar. Y después yo diría que el siguiente paso grande, que ya lo tenemos súper resuelto, pero es seguir integrándose mucho más con el ecosistema, ¿cierto? O sea, poder, hoy día ya tenemos, por ejemplo, no sé, 3 pasarelas de pago, queremos sumar a muchas más, ¿cierto? Queremos sumar muchas más sistemas de venta online. Los bancos, que acá no sé si es que habrá alguien que trabaje en un banco, pero son difíciles de integrarse a los bancos porque hoy día no tenemos ley de transparencia de datos, especialmente en B2B, ahí está todavía. Entonces, no es tan fácil integrarse a los bancos, hay que hacerlo por algo que se llama scrapping. Entonces, lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero queremos empezar a hacerlo también de forma mucho más simple, así que eso es algo que se nos viene para los siguientes meses. Ya está al aire como en medio beta y la idea es lanzarlo 100% en enero del próximo año. Hoy día te veo, mira, hay alguien de un banco, la Consu, no voy a decirte qué banco eres, porque yo lo sé. Oye, hoy día te veo a través de nubox.chile, nuevos mercados. Uh-huh. Bueno, nosotros en Nubox... Julito Alarcón también trabaja en banco, no sabía eso, mira. Vale. Pucha, ahí se nos va a venir, bueno, hay toda una ley de temas de banco y se va a venir de todas maneras, o sea, esto ya es una opinión más personal, digamos, pero yo siempre digo que todo lo que pasa en B2C después viene en B2B, ¿cierto? Es como que el B2B viene un poquito más tarde que el B2C. Entonces ya está, ¿cierto? Todo esto de la transparencia de datos en B2C, ¿cierto? Todo el tema de la portabilidad financiera, bueno, eso se va a empezar a venir también para B2B, va a ser ojalá más fácil para las empresas, ¿cierto? Poder tener visibilidad y acceso a su información. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Nuevo mercado, bueno, nuevo se parte de un grupo que se llama Suma, que vamos sumando los mejores software de administración de... Mira, no tenía idea. Y estamos en Chile, en Argentina, y nos sumamos, o sea, y sumamos a una empresa en México a principios de este año. Y la idea es, con miras a los otros mercados hispanohablantes, ojalá Colombia y Perú deberían ser los siguientes que nos deberíamos ir sumando. Excelente. ¿Este año, el próximo? Ojalá a finales de este año Colombia y después veremos los siguientes desafíos. Oye, por ahí celebremos el sueño de hacerlo más fácil y simple, para todos al final, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Oye, Caro, en los últimos minutos que nos quedan, me encanta ver a una mujer CEO. Se ven poquitas en Chile y todavía en las empresas. Cuéntanos cómo ha sido eso. Pocas. Son un 4% de las mujeres en Chile son CEOs, como dato. 4%. Como súper poca. Y de hecho me encantaría que como que alguna vez dejemos de hablar como de CEOs mujeres y CEO hombres, sino que solo seamos CEOs. Pero yo siempre he dicho que, esto es una de las razones, porque yo es primera vez que soy CEO, de hecho soy CEO de nuevo hace un año y medio, antes no había sido CEO, y una de las razones por las que por las que dije que sí a ser CEO, que es un desafío grande, yo también soy mamá, es porque una de las razones por las cuales hay pocas mujeres CEO es justamente porque hay pocas mujeres CEO, porque no hay modelos a seguir, no hay una cosa que se llama el role model, ¿cierto? Entonces si uno no ve muchas mujeres CEO, uno dice, chuta, quizás es espantoso ser CEO, entonces ¿por qué voy a querer ser CEO? Una mujer siendo CEO. Entonces, el hecho de que haya más mujeres en cargo, no tiene por qué ser CEO, en algún tipo de cargo de liderazgo, ¿cierto? Puede ser en directorios de empresa, en presidentas de empresa, siendo gerente general, o incluso siendo gerente, ayuda a que otras mujeres digan, chuta, parece que no es tan terrible, ya lo voy a intentar. Se puede, digamos. Pues, yo por lo menos le dedico harto tiempo como a eso, como a tratar de efectivamente de ser súper transparente y súper honesta. De hecho, podemos tener después otro live de qué hacer mujer en liderando empresas, ¿cierto? De que efectivamente es difícil, hay cosas fáciles, hay cosas difíciles, en el fondo hay cosas que uno se sienta al debe en todos lados, pero de que se puede, si estoy siendo súper real. Así que, en ese sentido... ¿Cómo compatibilizas tu vida privada con tu vida profesional? Sí. Bueno, este como típico término, como del work-life balance, yo creo que es completamente mentira, ¿cierto? Sino que hay momentos, ¿cierto? Y uno nunca va a estar, uy, está perfecto mi trabajo, uy, está perfecto mi familia, sino que hay momentos en que uno va, ¿cierto? Invirtiendo más tiempo en un lado, invirtiendo más tiempo en el otro, y uno hace que se maneja. Yo sí soy una fiel creyente del concepto de la aldea, de que uno tiene que tener a mucha gente que te ayude y no tener miedo en pedir ayuda. Yo le pido ayuda a mis papás, que por suerte todos están vivos, o sea, pido ayuda a mis amigas, o sea, y estar como bien consigo misma, ¿cierto? De que los niños son lo más resilientes que hay y que es genial que tengan ejemplos, ¿cierto? De también mujeres
líderes y que ellas, aparte yo tengo dos niñitas, entonces, que ellas eventualmente también piensen que pueden ser lo que ellas quieran, ¿cierto? Bien. Caro, la última pregunta y te dejo ir. Aquí Héctor Pinto pregunta, o sea, ¿todos los servicios que ofrece Nubox se pueden integrar al software que uno utilice para inventario y ventas? No, no todos. A ver, nosotros tenemos algo que se llaman las APIs, que las APIs te permiten integrar, ¿cierto? O sea, dar o entregar información. Nosotros tenemos la API de contabilidad y la API de factura, que esas la puedes usar y te puedes meter. Ahora, ¿con qué software sí nos integramos? Que esas son integraciones nativas, por decirlo así. Nos integramos, por ejemplo, con Shopify, con Pago Fácil, con Visale, que es un de inventario. Entonces, nos tratamos de integrar con las principales pasarelas de pago y modos de venta online. Y las puedes revisar también, si te metes a nux.com, en la parte de Partners APIs, ahí hay una lista, porque también nos integramos con algunas verticales, como por ejemplo Totit, Dentalink, si tienes una clínica, Totit, si tienes un restaurante. Yo diría que nos integramos con los principales software que hoy día se utilizan para administrar pasarelas de pago online o alguna vertical. Excelente. Carolina Samsing, CEO de Nubox, ¿software de administración o contabilidad? ¿Cómo le digo? Yo le digo software de administración que incluye la contabilidad. Entonces, administración porque tiene también remuneraciones, ¿cierto? Entonces tiene más que Sí, contabilidad. pues tiene una gran parte de recursos humanos. Caro Samsing, CEO de Nubox, nubox.cl. Gracias, Caro, por venir a interactuar, a responder nuestras preguntas. Ojalá que haya sido de utilidad para los emprendedores. Esto queda guardado. Si es que tienen dudas, lo pueden revisitar. Y, Caro, quedas invitadísima cuando quieras venir de nuevo a responder preguntas y dar consejos y tips a los emprendedores, a las pymes, que harto mal lo han pasado en los últimos años y que harto necesitan de consejos, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Gracias, Javi, por tenerme. Gracias a todos también por sintonizarnos. Y los dejo invitados a, de nuevo, a todas esas cosas chinas que de repente quizás les quieran dando vuelta. Los recomiendo meterse al blog de Nubox, que ahí en realidad es súper simple. También pueden ir aclarando muchas más dudas. Así que muchas Me gracias por gustó eso. Nubox tiene una biblioteca, un blog donde tienen grandes materiales, digamos, en simple, en fácil, para que lo puedan revisar. Gracias, Caro, gracias a todos por sintonizar. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.